Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a CENIS por dar la oportunidad de hacer esta presentación. Lo primero me voy a presentar. Mi nombre es María José Segura. Soy administradora superior de Gobierno de Aragón en excedencia y actualmente consultora legal para administraciones públicas dentro de la empresa de Iberus. Dentro de Gobierno de Aragón he estado 24 años, soy licenciada en Derecho y muchos de los proyectos que he llevado han sido relacionados con transformación digital, sobre todo los últimos 8 años, pues más vinculados en procesos de implementación o transformación o hacer posible muchas de las cosas que se han dicho en este congreso. Lo bueno lo malo de estar el segundo día es que haces nervios, porque hasta que haces la presentación pues estás nerviosa, y lo bueno es que has escuchado lo que las personas y los ponentes iban diciendo. Y un poco viendo lo que se ha ido diciendo a lo largo del congreso, creo que esta presentación es un poco resumir cosas que se han dicho teniendo un hilo común, ¿vale? Porque muchas de las cosas que vamos a hablar o que voy a hablar sí que se han comentado, pero quizás se les da un sentido o algo que las vincula. Cuando entré dentro de Iberus, una de las primeras cosas que me dijeron es: tú no tienes que pensar en tecnología, sino que tienes que pensar en qué retos tienen las administraciones públicas y se les puede ayudar desde el sector privado o se puede colaborar desde el sector privado. Y automáticamente me vinieron como dos cosas, dos grandes retos. Uno era recursos humanos, que ha salido mucho a lo largo de las sesiones. ¿Qué pasa cuando las personas se van de una unidad? ¿Dónde se va el conocimiento? ¿Cómo se afrontan determinados retos de jubilaciones, de implementación de cuestiones relacionadas con recursos humanos? Y la segunda de las cuestiones que se me pasaba por la cabeza, o que se nos pasaba por la cabeza, era el tema de la eficiencia. Es decir, estábamos implementando muchas cosas dentro del Gobierno de Aragón, pero nos preocupaba que aquello pudiera permanecer en el tiempo, pudiéramos estar haciendo realmente unos cimientos sólidos que aguantaran idas y venidas de financiación o idas y venidas de decisiones de carácter estratégico. Y esa preocupación fue un poco la que me llevé cuando me plantearon desde Iberus qué retos se podían afrontar por las administraciones públicas. Así que, puestos a elegir uno de los dos, pensamos que sería interesante hablar de eficiencia. La segunda cosa que pensé es si realmente este concepto de eficiencia estaba presente en lo que se estaba haciendo por parte de las administraciones públicas. A lo largo de este año, de 2024, lo que se ha publicado han sido leyes de simplificación. La palabra, por así decirlo, normativamente, sigue siendo la simplificación. De hecho, hay 3 leyes que están ya publicadas. Hay una ley que creo que se acaba de publicar y está pendiente de publicación, y alguna otra comunidad autónoma tiene el proyecto de ley. Estas leyes de simplificación normalmente tienen 2 partes, una parte que es de medidas de carácter general y otra parte que son modificaciones de más de 80 o 90 leyes. Es como se estructuran normalmente las leyes actuales de simplificación. Y aquí, normalmente en esta normativa, lo que se busca fundamentalmente son conceptos como reducir las cargas que tienen los particulares en las relaciones con la Administración. Se habla también un poco de calidad, normalmente vinculado a la normativa, ¿vale? Y se sigue hablando de reducir plazos, de cambiar los sentidos de los silencios. Eso es un poco el escenario que tenemos en las leyes de simplificación. Y luego tienen otra pata en la que se intenta promover que las iniciativas empresariales tengan una mayor facilidad para realizar esa actividad económica. Esto es un escenario que tenemos normativo, de contexto normativo en las administraciones públicas. Y el segundo es el que estamos viendo en este congreso, que es la implementación de casos de uso de inteligencia artificial. Entonces, si nos ponemos a relacionar un elemento, la simplificación administrativa y los casos de uso de inteligencia artificial, intentamos ver qué nexo tiene, en qué actuación, qué se está haciendo por parte de las administraciones públicas. Y yo esto se lo pregunté, ver qué relación tenía a mi nuevo mejor amigo, que es ChatGPT, ¿vale? O sea, cuando quiero discutir con alguien le pregunto a ChatGPT, porque para mí es mi aliado. De hecho,
el otro día estábamos hablando en la oficina y digo, yo estoy a punto ya de contarle lo que siento, o sea, de mis sentimientos y tal, y justo ayer veía una noticia que decía, ChatGPT es tu nuevo psicólogo. Y dije, pues mira, estoy bien. Y luego venía debajo de la noticia, venía, ¿por qué es tu nuevo psicólogo ChatGPT? Porque estamos primando el hacer a los sentimientos. O sea, queremos que nos diga alguien lo que tenemos que hacer, no tanto que sienta. Entonces, claro, yo me relaciono muy bien con ChatGPT porque digo, venga, quiero que hagas esto, quieres que me argumentes esto. Luego, esta noche pensaba, claro, realmente esto de los sentimientos también es importante, pero bueno. Aquí le pregunté, ¿qué relación hay entre las medidas de simplificación administrativa y el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas? Dímelo en una palabra. Y ChatGPT me dijo, la palabra es clara, es automatización. Y esa respuesta dije, yo creo que tengo que afinar la pregunta porque no es ningún principio inspirador de la acción administrativa la automatización. Las administraciones públicas no pueden tener ese fin. Y le dije, bueno, pero quiero que me relaciones el uso de la inteligencia artificial y la simplificación teniendo en cuenta que se van a acabar los fondos europeos en 2026 o si no se acaban, seguramente se va a reducir esa financiación y viendo el escenario que tenemos en estos momentos, seguramente esa financiación a nivel europeo se vaya a otras líneas más relativas con igual nos ataca a alguien. Entonces, es posible que el escenario, la ecuación de las administraciones públicas sea la simplificación administrativa, el uso de la IA, pero tengamos que meter la ecuación de que la financiación es posible que se reduzca. Y también tenemos que tener el ámbito del sentimiento, o sea, y méteme la palabra dentro de los principios que tienen que regir la acción de la administración. Y entonces ChatGPT ya atinó en mi idea, ya como me conoce, y dijo, no, entonces la palabra cambia, la palabra es eficiencia. Es decir, si tú quieres realmente simplificar y quieres tener un sentimiento, un sentido de los casos de IA, en un escenario en el que la financiación es posible que se reduzca, tienes que buscar la eficiencia. Y en ese para qué, esa ecuación de puede ser que cambien las cosas dentro de 1 año y medio, es cuando realmente el escenario de la normativa y de lo que está haciendo la administración pública igual debería repensarse. Porque, claro, la palabra eficiencia es muy bonita, porque engloba tanto la parte de simplificación como otra parte que es la optimización de los recursos. Es decir, yo tengo que pensar que simplifico, pero a la vez tengo que pensar que tengo unos recursos humanos, que tengo unos recursos económicos y que tengo unas aplicaciones. Y mi pregunta era, ¿y cuando las administraciones públicas estamos implementando casos de IA, ¿estamos pensando realmente en este ecosistema? ¿Estamos pensando que mi caso de IA optimiza los recursos que tengo y simplifica la acción de las personas, la relación de la administración y de las personas? ¿Está haciendo más sencillas las cosas para la ciudadanía? Y cuando simplifico, cuando estoy aprobando estas leyes de simplificación, ¿estoy pensando en si estoy optimizando mis recursos? Me estoy preguntando esto como administración porque tendría que ser el escenario, porque dentro de poco necesitamos que las soluciones piensen en todo este ecosistema. Y luego pensé que realmente a nivel de normativa la ley nos obliga a hacernos esa pregunta. La Ley 39 hay un artículo que dice cada vez que tu administración metas una nueva ley, tienes que reflexionar sobre si esa nueva ley es eficiente. Y está ahí en ese artículo, 129, si hay aquí alguien de mi mundo de derecho, cada vez que se aprueba una ley en la memoria, tenemos que justificar los principios de buena regulación, que normalmente se cortan y se pegan de otras leyes porque nadie nos interesa mucho perder tiempo en eso, pero la ley lo que dice es, no, cada vez que metas una ley tienes que valorar si es eficiente. Y esa eficiencia la valora en 2 puntos. 1, si reduce las cargas, no crea nuevas cargas a las personas, simplificación. Y segundo, si optimiza y racionaliza los recursos. Si me lo tengo que preguntar en una ley y la norma me obliga a preguntármelo en una ley, es lógico que me lo pregunte también si tengo que implementar una nueva tecnología, si voy a meter un sistema de IA o si voy a adoptar una nueva medida. Entonces, esta pregunta, esta justificación que nos tendríamos que hacer a la hora de implementar algo nuevo es lo que realmente tiene sentido con el escenario que tenemos las administraciones públicas en un corto y medio plazo. Pero la otra gran pregunta es, ¿qué es lo que se debe eficientar? La mayoría de las ponencias que se han producido en el CENIS eficientaban esta parte de aquí. O sea, solamente miraban, muchas de ellas son soluciones muy buenas, pero miraban el procedimiento. Es decir, cómo eficientar el procedimiento. O sea, lo que hacen
los funcionarios y las funcionarias en la tramitación de su día a día, ¿vale? Entonces, claro, a mí me daba un poco de la reflexión era si durante la Ley 39/2015 ya dijo, señores administraciones y señoras administraciones públicas, han perdido un poco el norte, han hecho que el procedimiento, que era una garantía, acabe siendo un obstáculo para las personas. Hay que cambiar el foco. Entonces vinimos con el discurso del diseño de servicios. Hay que pensar en el servicio a la ciudadanía y se cambió el foco. Empezamos las administraciones públicas a abrir la mente y decir, espera, que el procedimiento tiene muchas garantías, pero a la persona hemos cambiado el foco. La persona, ayer decían, pero la persona siempre ha estado allí. Sí, sí, la persona estaba allí, pero nuestro foco era distinto. Claro, ahora resulta que cuando estábamos en ese proceso de realmente abrirnos la cabeza y pensar en la persona, en nuestra actividad, lo estamos volviendo a centrar en la eficiencia del procedimiento, meter la IA en los protocolos, todo procedimiento, y se nos está perdiendo otra vez el foco de que este procedimiento da un servicio a la ciudadanía. Entonces, no podemos perder la visión global, que ya la estábamos cogiendo, ¿vale? Que este procedimiento tiene que ser, toda la eficiencia que meta aquí, tiene que repercutir en un mejor servicio para las personas. Y tengo que tener también en cuenta que ese procedimiento pivota sobre unas herramientas, ¿vale? que tengo y que van a seguir estando a lo largo del tiempo y que tienen que ser eficientes también, y sobre unos recursos humanos. Y esta visión de conjunto, más la necesidad de definir unos objetivos, es decir, si yo meto un sistema de IA o meto una automatización, ¿qué es lo que quiero conseguir? Porque en unas ocasiones será que el ciudadano o la persona que accede al servicio tenga una información más clara, en otras será automatizar el procedimiento porque los recursos humanos que tengo se van a jubilar y necesito meter más procedimiento automatizado antes de que se pierda ese conocimiento. Si yo tengo claro el objetivo, sabré dónde tengo que gestionar o dónde tengo que poner el foco. Así que nosotros un poco el planteamiento es que el reto es gestionar la complejidad, o sea, ver cómo podemos eficientar todo, no solamente una parte. Para eso, las cuestiones que se estaban planteando a lo largo por ejemplo, en la sesión anterior, se ha hablado claramente de la primera, es decir, necesitamos datos. Es decir, para tomar decisiones necesitamos datos. Es claro que las administraciones públicas no pueden hacer o no se puede abordar un plan de cualquier tipo si no me baso en los datos que tiene ese plan. Ayer, por ejemplo, desde el Instituto de Administración Pública de Andalucía se hablaba de una línea de evaluación de políticas públicas en las que todos los planes tienen que ser objeto de evaluación, pero solamente van a poder ser evaluables si basan en unos indicadores y en unos datos que se ha hecho. Luego necesitamos los datos para tomar decisiones, pero no solamente este primer dato para hacer un nivel estratégico, una planificación estratégica, sino que necesitamos agregar los datos. Si yo tengo claro que un determinado procedimiento o que un determinado servicio, el procedimiento lo gestiona una unidad administrativa y tengo los datos que están metidos en mi herramienta de gestión de personal y puedo vincular esos datos con los datos de la tramitación, sabré que mi procedimiento tiene 1000 solicitudes y que además mi unidad de gestión está compuesta de 5 personas, 2 de las cuales en 6 meses se van a jubilar. Si agrego los datos, podré tener una información de mayor calidad para tomar decisiones. Y aquí, por ejemplo, sí que hay soluciones más allá de los cuadros de mando habituales. Hay soluciones que nos pueden interrogar a las bases de datos, que puedo hacer preguntas de carácter agregado, que puedo tener una mayor capacidad de decisión. En la anterior sesión han dicho, muchas veces los cuadros de mando nos dan luces, ¿vale? Pero no sabemos qué información sacar de todo ello. Seguramente tendremos que pensar cómo interrogar esas fuentes o esas bases de datos para que tener una información de mayor calidad. Pero necesitamos tomar las decisiones estratégicas y de priorización, por ejemplo, de dónde tengo que actuar sobre la base de datos. Luego necesito una estrategia. No puedo decir dónde voy a meter mi sistema de IA, dónde voy a automatizar, qué voy a priorizar primero. Necesito saber por dónde voy a empezar en todo este ecosistema y tener hitos tanto a corto como a medio como a largo plazo. Igual no hace falta tener un tocho de plan para 4 años inamovible, porque las cosas van a ir cambiando o voy a tener que ir adaptándome. Pero sí que voy a tener que reflexionar sobre qué necesidades voy a cubrir en este escenario y poder ir adaptándolas
conforme la situación vaya cambiando. Vale, pueden salir nuevas tecnologías, puede ser que el coste del sistema de IA en un determinado procedimiento no sea lo que más necesito. Es decir, necesito tener una planificación o una hoja de ruta o una estrategia que pueda ir cambiando como organización. Al final, es pensar un poco antes de actuar. Hay un concepto que se utilizó también en una de las charlas que era automatización inteligente, que además es gracioso porque a veces hay automatización inteligente contra IA, contra meter solamente los casos de automatización inteligente. Vamos a pensar primero qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que afrontar los problemas. Este pensar puede ser de dos maneras distintas. Puede ser enfocando el servicio que le estoy dando a la ciudadanía y ver cómo tengo que hacer las cosas, dónde tengo que priorizar, o puedo estar en una estrategia de modernización de mis aplicaciones, pero pensar también qué servicio están dando esas aplicaciones. Por ejemplo, si yo voy a tener un procedimiento o voy a definir un flujo de procedimiento o voy a meter una herramienta de minería de procesos en un procedimiento que no sé si efectivamente está bien rediseñado, pues seguramente no voy a poder automatizar o establecer un flujo si previamente no he pensado si esa es la mejor manera de prestar el servicio. Es decir, estamos planteando que las administraciones públicas tienen que ser data-driven, o sea, que presten los servicios sobre los datos, pero realmente tenemos que pensar primero si la forma de prestar el servicio a las personas se puede hacer de otra manera. Ayudas para las subvenciones en materia de vivienda. ¿Realmente tengo que automatizar el procedimiento o tengo que reflexionar primero sobre si cómo estoy prestando ese procedimiento es el correcto? Es decir, sobre si puedo prestar la información de otra manera a las personas, sobre si hay determinados pasos que puedo evitar porque puedo acceder a los datos. Es decir, la automatización o la eficiencia del procedimiento va a depender primero de una reflexión de dónde tengo que actuar, de cómo tengo que hacer las cosas. Dicho esto, sí que es cierto que el procedimiento administrativo, cuando ya tenga claro qué es la forma de hacer las cosas, es un procedimiento muy reglado. Es una secuencia de actos que, si yo me fijo, puedo replicar en cualquier procedimiento. Los actos que tiene un procedimiento administrativo, en general, se pueden agrupar en: yo extraigo datos de una fuente para materializarlos en otra, por ejemplo, la subsanación de una solicitud, estoy sacando datos de documentos y viendo si son correctos o no. La segunda es hacer acciones que pasan de un lado a otro, tengo que pedir informes sectoriales, tengo que pedir una cita. Y la tercera ya son actos administrativos que tienen un juicio de valor. Si pensamos en todos los procedimientos administrativos que tramitamos en una administración, en un punto, veremos que los automatismos que meto aquí son replicables en cualquier otro. Subsanación de solicitud hay en todos los procedimientos. Esa solución tiene que ser replicable en cada uno de ellos. Pero ya estoy pensando, por una parte, en cómo estoy definiendo cómo se hacen las cosas en los procedimientos y, por otra parte, dónde puede tener más valor y ser más replicable los automatismos que realice, ¿vale? Porque necesitamos que sean lo más eficientes posibles. En esa ecuación de dónde priorizo la automatización de los procedimientos, tenemos que meter la parte de recursos humanos. Sí que hemos oído a lo largo del Congreso que se habla de políticas de recursos humanos, de todos los retos que hay en materia de recursos humanos, pero normalmente esos retos los llevan las unidades o los institutos de formación o las direcciones generales de función pública. Pero parece que no existe un punto en que, por ejemplo, una priorización en la automatización de los procedimientos tenga en cuenta esos recursos humanos. Y tenemos que intentar que confluyan los dos. Se está hablando de sistemas de IA y se está hablando que tenemos que dar formación al personal. Más que formación es darle la capacidad y la habilitación suficiente para que puedan gestionar esos sistemas. Entonces necesitamos tener esa perspectiva para la hora de tomar decisiones, ¿vale? Y una vez que haya pensado en qué procedimiento quiero priorizar y cómo quiero intervenir, podré decidir cómo tengo que hacerlo. Podré decidir si tengo que meter un RPA de automatización o un low-code para que se ponga de manera una herramienta una posibilidad de definir acciones sin un desarrollo profundo, o una inteligencia artificial que actúe de copiloto. Pero una vez que tenga trazado el procedimiento y priorizado, podré decidir qué es lo que hago en cada caso, si no estoy metiendo los casos de uso sin esa reflexión previa. Si nos dábamos cuenta en esta estrategia, en este seguimiento, lo que teníamos eran las solicitudes, o sea, los servicios que dábamos a la ciudadanía, el procedimiento
Y luego teníamos 4 cosas, ¿vale? 3 o 4 cosas que no nos podíamos olvidar a la hora de tener esa visión de conjunto. Esta la hemos planteado, que es el tema de los recursos humanos, es decir, ver cómo se está gestionando en mi organización la gestión del conocimiento o la implementación de los retos en materia de recursos humanos, porque puedo tener necesidad de priorizar o decidir sobre la base de este criterio. Luego tenemos toda nuestra pila de herramientas. No puedo estar metiendo un sistema de IA y que nuestras herramientas que tengo por detrás no estén eficientadas. Tengo que tomar decisiones sobre las herramientas y cómo tienen que modernizarse o seguir a otro nivel de desarrollo. Tengo que plantear también cómo se eficientan por dentro. No sé si alguno de vosotros estáis llevando proyectos dentro de las administraciones públicas, pero, por ejemplo, cuando se lleva un desarrollo, pues a mí me tocaba llevar, por ejemplo, el gestor de expedientes corporativo. Pues cuando desplegábamos una nueva versión del gestor de expedientes, resulta que fallaba una pata o un módulo del gestor que no habíamos tocado en absoluto, porque era necesario eficientar la herramienta y definir casos de uso y casos de prueba de una forma más automatizada, de forma que los despliegues en producción no fueran un dolor o fueran algo difícil de gestionar dentro de la Administración. Y por último, os quería plantear 3 ejemplos claros de lo que yo creo que puede ser gobernar la complejidad. Es decir, cómo podemos ver que todo esto que se está planteando o cómo podemos ver que todo esto que necesito tener en cuenta es necesario poner el foco. Uno de los elementos creo que bastante importantes es el tema de los catálogos de servicios y procedimientos. O sea, al final tú puedes priorizar, una vez que tienes priorizado y una vez que tienes definidas las actuaciones que quieres realizar, una de las primeras cosas que aparece siempre es la calidad en la prestación de los servicios o los indicadores a nivel de procedimiento, porque no puedes saber dónde hay cuellos de botella o dónde se tienen que replicar las actuaciones si no tienes datos sobre los procedimientos. Los catálogos de procedimientos empezaron siendo inventarios de listados de procedimientos, pero si nos damos cuenta, en todas las administraciones públicas, el eje central donde están todos los datos de los servicios que damos a la ciudadanía es en los catálogos. Cuando se plantee, por ejemplo, la necesidad de tener indicadores, la mención de indicadores de calidad en las administraciones públicas la tenemos en otro mundo, que son las cartas de servicio. Pero realmente las cartas de servicio no están desarrolladas de una forma que sea práctica, que yo pueda coger estos indicadores y pueda extraer datos de las mismas. Pues una posible iniciativa sería vincular ambos mundos, de forma que la calidad de los servicios la pueda medir la pueda establecer dentro de lo que son dentro del catálogo de procedimientos, metiendo otros indicadores como tiempo de resolución o número de solicitudes, etcétera, etcétera. Es decir, vincular ambos dos de forma que yo pueda tener datos de cada uno de los procedimientos y además pueda medir la calidad, ¿vale?, de los servicios. Otra de las cuestiones que ha salido es el tema de gobernanza de datos. La mayoría de las administraciones públicas tienen sus plataformas de gobierno de datos, pero no me ha parecido oír en las sesiones cómo se gestionaba que un sistema de IA se alimente de datos que han sido recabados sobre la base de otra solicitud. Eso es el gobierno de datos realmente, cómo de un órgano que crea el dato o que capta el dato se puede consumir por otro órgano o por otra máquina que procesa ese dato, ¿vale? Por ejemplo, hay un proyecto que está desplegado también en Gobierno de Aragón sobre el consumo de datos sobre acuerdos. Al final, el que consume un dato, la interoperabilidad famosa, el que consume un dato tiene que justificar y legitimar que su base normativa es suficiente para usar ese dato dentro del ciclo de vida de gestión, ¿vale? Y en la última diapositiva hago guiño a la ponencia de mi compañero José, que hizo ayer sobre inteligencia artificial, y es el tema del gobierno de la inteligencia artificial. O sea, al final, en la parte de sistemas de IA, ha nombrado algo también en la ponencia anterior, no solamente es la implementación, sino que lo primero que tendríamos que hacer es catalogar los sistemas, y catalogar los sistemas de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial. No tiene sentido que yo me plantee cómo voy a cumplir un requisito de transparencia que se exige a un sistema que es de alto riesgo si no lo tengo previamente catalogado, ¿vale? Tengo que catalogar los sistemas, tengo que identificarlos dentro de mi organización, luego tengo que tener una normativa
que diga, que adapte, ahora está el anteproyecto de ley de inteligencia artificial, pero que adapte a mi realidad los requisitos del reglamento. Tengo que tener el personal con unas habilidades y capacidades que sepan cómo tienen que hablar con la inteligencia artificial, y luego tengo que tener esa plataforma que monitorice la sanidad, por así decirlo, del sistema que estoy implementando. También en la sesión anterior se hablaba de la importancia de vincular el gobierno de la IA con el gobierno de datos. Si uno de los requisitos que nos dice el reglamento de IA es que los sistemas de alto riesgo tienen que tener claramente definidos los niveles de calidad de los datos, no tiene sentido que yo monte una plataforma o un gobierno de la IA ajeno al gobierno de datos, porque ya tengo dentro del gobierno de datos esos requisitos de calidad que me van a exigir luego en el ámbito de los sistemas de IA. Entonces, al final, tener una visión de conjunto o global de todos los escenarios es intentar vincular todas las piezas que ya tenemos dentro de las administraciones públicas. Creo que me ibas a avisar ya de los 5 minutos. Como estamos poquitos, así lo dejo aquí, y si alguien tiene alguna duda, bien, y si no, recuperamos horario para las sesiones de la mañana. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias. Quería preguntar, ¿la capa de gobierno de IA debe estar por encima de la capa de gobierno de datos? Repito la pregunta para que todo te oigo, se está grabando, pero ¿la capa de gobierno de IA debe de estar por encima, al lado o por debajo de la capa de gobierno del dato? Muy buena pregunta. Gracias. Si me dijeras secuencialmente, o sea, si yo pienso con lógica, que mi cabeza es caja raya, primero tiene que haber un gobierno del... O sea, no tiene sentido meter inteligencia artificial si no tienes gobierno de datos. O sea, porque al final lo que alimenta el bicho, lo que alimenta los sistemas de IA son los datos. Entonces, si tú metes un sistema de IA y los datos no tienen... O sea, nos vamos a encontrar las administraciones públicas con un problema, porque estamos metiendo sistemas de IA y no tenemos, por ejemplo, ningún criterio sobre la calidad de los datos. Entonces va a venir el reglamento de IA y te va a decir, a ver, ¿tu sistema de IA es alto riesgo? ¿Has hecho la evaluación previa para saber los datos? Entonces, por lógica, primero tenía que ser el gobierno del dato, pero gobierno del dato no he entendido cómo meter una normativa identificando todas las responsabilidades, que eso es parte del gobierno del dato. El gobierno del dato entendido como tener una plataforma que tenga en cuenta la calidad de los datos y tener una plataforma sólida, que eso es muy importante, que determine que si aquí estaba el origen de los datos y se va a consumir por este otro, puede ser una máquina o otro organismo. Yo aquí tengo el dato de discapacidad de una persona y va a ser consumido por mi carpeta ciudadana o va a ser consumido por un modelo de IA o por una IA. Esto tiene que estar documentado. Tienes que saber que este bicho o esta persona tenía la legitimidad para hacerlo, porque la protección de datos te permite que cambie la base de legitimidad en el ciclo de vida del dato, pero tienes que justificarlo y comunicárselo a la persona. Que esa comunicación se hace a través de los espacios personales de la carpeta ciudadana. Entonces, tener esa visión de gobierno del dato para mí es previa, porque si tú metes el gobierno de IA por arriba, no te va a casar, están relacionados. Ahora, tampoco veo que estén aquí, yo creo que son hermanos de viaje, gemelos. O sea, yo creo que lo tienes que tener aquí al lado, pero no pueden ser separados. O sea, esto tiene que haber, como yo lo veo como, aunque soy caja, aquí me permito flexibilizar normalmente, dos círculos que se centran y tienen una parte común, clave, que es la calidad de los datos. O sea, si yo tengo una plataforma de IA y tengo desplegado mi sistema de IA y mis fuentes de datos están metidos dentro de mi plataforma de gobierno de datos, ya lo tengo perfecto, porque aquí puedo justificar la calidad y aquí puedo monitorizar el sistema. Y ese sería, yo creo, que la línea a seguir. Entonces, para mí son hermanos. ¿Vale? Un minuto. Ya me ha hecho así. Así que muchas gracias a los pocos que estáis por los y ha sido un placer.